Muy buenas noches, querido auditorio. Nos encontramos una vez más en este espacio de reflexión y crítica y aprovecho para saludar a mi colega y amiga Beth Huerta, que es locutora junto conmigo en el Mapache Web Radio, que es la radio del SUAYET, el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia del UNAM, a quien le mando muchos saludos y contesto una de las preguntas que me hizo. Tenemos que empezar este tema escabroso aclarando que el capitalismo es un sistema que es especializado en perpetuar la violencia. ¿A qué me refiero con esto? Ha perpetuado la violencia desde el momento en que vemos cómo ciertas personas de los sectores oprimidos tienen que vivir con el dolor de vivir con salarios ínfimos que no cubren sus necesidades y que muchos de ellos tienen que verse en la terrible necesidad de conseguir el sustento para sus familias de manera extrema, digámoslo así, o de maneras ilegales, y que tienen que recurrir a salidas desesperadas para poder llevar el sustento a su familia. En México hay un problema grave desde 2006, desde la guerra inútil contra el narcotráfico, que no se supo plantear en su momento y que ha llevado a tener un problema de violencia en niños, niñas, en familias completas, periodistas que mueren en México cada momento y que muchos de esos delitos quedan impunes, al grado que incluso llegan desde Veracruz a matar a algunos periodistas siguiéndolos hasta la Ciudad de México, etcétera. Pero concretamente hay un fenómeno particular de violencia que nos ha llamado la atención a Beth y a mí, que es la violencia contra las mujeres. Aquí hay muchos factores y podemos empezar por el machismo que es responsable de esta violencia contra las mujeres. Encontramos en primer lugar, yo divido muchos tipos de machismos, salvo los que ustedes como auditorio también encuentren. Encuentro primeramente el machismo tradicional, ese que vemos en las películas del cine de oro mexicano, donde el hombre es dueño de su mujer, la puede golpear, la puede sobajar, quitarle su dignidad como ser humano. Y se veía en aquel entonces al ser humano, al hombre, este ser humano, haciendo lo que le correspondía en su papel histórico y cultural, es decir, poniendo orden en su casa, ejerciendo violencia y propinando golpizas violentas. También encontramos un machismo protector, yo le llamo así, recordando las clases de filosofía de género en mi primera carrera en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Filosofía y Letras. Un fenómeno machista que encuentra María Zambrano en la sobreprotección a la mujer, el encerrar a la mujer como una musa consagrada, llamaba a María Zambrano este fenómeno, en una cúpula o en una campana de cristal donde la mujer no podía hacer nada, era sobreprotegida a un grado destructivo por el hombre, es decir, la alejaban de su humanidad, la hacían dependiente, la hacían inútil para la vida porque no la dejaban ser libre y ser ella misma en ningún momento. Este tipo de machismo también es muy violento e incluso podría ser hasta cierto grado más violento que el machismo tradicional, porque engloba aparentemente un fin noble que es el proteger a la mujer, el hacer a la mujer una musa, el hacer a la mujer consagrada, pero alejándola de toda humanidad y de toda libertad. Encontramos también el machismo de los medios de comunicación y aquí recuerdo a la revista Charlie Hebdo, donde encontramos una caricatura de dos mujeres en la playa, una islámica, una occidental, y ambas se ven mutuamente y dicen que la otra vive en una violencia de género y en una sociedad machista. El argumento de la islámica contra la occidental es que ella se encuentra descubierta de todo excepto de los ojos porque lleva unas gafas oscuras gigantes y va enfundada en un bikini. Y la mujer occidental en su bikini dice que la mujer islámica enfundada en una burka donde nada más se le ven los ojos vive en una sociedad machista porque la están cubriendo excepto de los ojos. Y lo he dicho en algunas clases con mis alumnos a nivel bachiller, que ambas mujeres tienen razón, también lo he marcado en mi programa que comparto con Beth en Mapache Web Radio, en Mapaches de Hamelin, que ambas mujeres tienen razón. ¿En qué sentido?
que ambas están viendo cómo desde sus distintos enfoques culturales viven ciertos machismos dentro de su discurso de género, viven ciertos machismos que las oprimen. A esto vamos a abordarlo a continuación con el siguiente punto, que ya vemos dentro de este discurso capitalista y de los medios de comunicación. Se ha dado la banalización de la sexualidad y del cuerpo, porque ya ahora simplemente nos enfocamos hacia ver en la mujer su accidentalidad, su cuerpo, su presencia física, lo que Aristóteles llamaba estos huesos, esta carne, eso que nos define como seres en el mundo y que nos da una definición o una identidad visual corpórea, pero que no es nuestra definición o nuestra identidad como seres esencialmente espirituales. Eso a lo que Aristóteles le daba el mayor peso, que era la esencia o la espiritualidad de las cosas, siguiendo un tanto a su maestro Platón. Sin embargo, el capitalismo actual nos ha banalizado el cuerpo, nos hace ver a la mujer, sí, dentro de esta cultura de los medios de comunicación masiva y que el capitalismo quiere volver a todo el ser humano mercancía, incluyendo su corporeidad. Esto atañe tanto a hombres y mujeres, pero especialmente a las mujeres. Se les ve dentro de este discurso capitalista asqueroso como un cuerpo carente de esencia, carente de sentido, carente de dignidad, y simplemente analizamos lo exterior, el cuerpo. Vemos a una mujer sensual, bella, pero no indagamos qué hay más allá, qué es lo que esa mujer piensa, qué es lo que esa mujer siente, qué es lo que esa mujer es en esencia. Exactamente, nos quedamos simplemente con la apariencia, con lo inmediato, lo que el capitalismo quiere que consumamos, lo inmediato, lo que se va, lo que no está al alcance de todos, lo que cuesta dinero, lo que nos hace trabajar de más para poderlo alcanzar. Todo eso que el capitalismo nos quiere vender como la realidad humana también se va al cuerpo y nos lleva a una violencia contra las mujeres, una violencia obscena contra las mujeres, porque simplemente estamos viendo la corporeidad. No vemos a la mujer que hay detrás de esa accidentalidad, de ese cuerpo, de ese bikini, de esa ropa sexy. No vemos a la mujer que hay detrás de ello, y eso es una violencia extrema contra la mujer que debemos erradicar y que tenemos que ir más allá. Veo también otro tipo de violencia, que es la separación de los discursos de género. Entendamos aquí dos cosas. Una cosa es la sexualidad y otra cosa es el género. La sexualidad es, como bien lo dice, los genitales femeninos masculinos. Tener pene nos hace hombre, tener vagina nos hace mujer. Pero el discurso de género va más allá de ello, porque es lo que nos construye como hombres, lo que nos construye como mujeres y lo que nos hace identificarnos en una sociedad culturalmente definida. Y el capitalismo actual nos ha vendido la idea de separar todo tipo de lucha por la justicia, e incluso la lucha de géneros por la equidad de géneros nos la ha separado, al grado tal que vivimos fenómenos como lo que yo me atrevo a llamar el feminismo machista, que algunos intelectuales han llamado el embrismo y la ultraderecha llaman las feminazis, donde hay fenómenos que no deberían de suceder en una lucha por la justicia. Me baso en un ejemplo apenas en la marcha de la Ciudad de México para esclarecer el crimen contra la señorita Mara Fernanda, asesinada en Puebla por supuestamente por un taxista que le brindó un servicio particular de un punto de un alcoholímetro a su casa y que fue asesinada en un motel después de ser violada. El periodista de Proceso, Gerardo Villamil, fue a exigir justicia y hacer su labor periodística, y un grupo de feministas ultras no lo dejaron participar por un simple hecho: ser hombre. Increíblemente, por el simple hecho de haber nacido hombre, fue privado de su libertad de manifestarse y de apoyar una causa justa. Y considero que esto no debería de estar pasando. Hemos caído en ideologías extremistas donde se le niega la dignidad y la oportunidad de ser sí mismo al otro por el simple hecho de haber nacido hombre o haber nacido mujer. Esto no debería de pasar. Creo que la lucha por la igualdad, mejor dicho, la equidad, porque no soy muy creyente de la igualdad, sino más bien de la equidad, de darle a cada quien lo que necesita y lo que merece,
esta lucha por la equidad de género debe ser de hombres y mujeres, e incluso no debe de centrarse nada más en hombres, mujeres, sino que también debe de ir a la diversidad sexual, a los grupos de la diversidad, de los sectores del género homosexual, hombres homosexuales, mujeres homosexuales, deben de participar también dentro de esta lucha por la equidad de género, porque ellos también deben de pelear por sus derechos. Recordémonos que no nada más hay crímenes pasionales contra las mujeres, también hay crímenes homofóbicos que también deben de ser esclarecidos y deben de ser condenados con la misma rudeza y en la misma fuerza que los feminicidios, porque en México no debería de estar pasando esto, no debería de estar pasando ejemplos como lo de Mara Fernanda, como la niña Valeria, que fue asesinada y violada hace algunos meses por un chofer de una combi de una ruta pública en el Estado de México. Pero también ha habido en Tlaxcala, Puebla y en muchos estados violencia homofóbica contra muchas personas del sector de la diversidad sexual. Todo esto tiene que ver con con la violencia que los grupos más conservadores del capitalismo nos han dado, entre ellos viene la Iglesia, que cree que la mujer, por enfundarse en una ropa sensual y atractiva, está llamando a ser víctima de violencia, y no es así. Cada quien es libre de vestir como se le pegue la gana, de salir a la calle con la vestimenta que más le agrade, que más le guste y que le haga sentirse cómodo o cómoda, y no por ello tenga miedo de regresar vivo a casa. Tenemos que garantizar para todos, especialmente para las mujeres que están siendo víctimas de estos irracionales y malvados o malditos feminicidios, tenemos que garantizarles el derecho a regresar a casa tranquilas, de poder decir, tuve un día maravilloso, de convivir con su familia, con sus hijos, con sus novios, etcétera, y tener la garantía total de que no van a correr peligro en las calles. Tenemos que garantizarles, más allá de lo que el discurso conservador y del conservadurismo dice, tenemos que garantizarle que pese lo que pese, todas las mujeres deben de llegar vivas a casa. Y no tener miedo de salir solas, de salir de noche, de tomar un taxi, de tomar un servicio de transporte particular o del servicio público, porque corran el peligro de no regresar vivas a casa. Como lo dice esa consigna feminista a la cual yo me sumo, vivas queremos seguir, vivas necesitamos estar. Vivas se las llevaron, vivas las queremos. Es por ello que aplaudo la iniciativa de muchos luchadores sociales en Puebla, en Estado de México, en Chihuahua, en Veracruz y en muchos otros estados de levantar la alerta de género. Sin embargo, creo que la alerta de género ya debe ser a nivel nacional y tenemos que unificar luchas, porque el capitalismo nos quiere dividir las luchas. Por un lado la lucha feminista, por otro lado la lucha de la diversidad sexual, por otro lado la lucha de los periodistas, por otro lado la lucha de las familias que están siendo víctimas de esta violencia que desde Calderón a la fecha se ha incrementado y que ha existido gracias a un capitalismo enfermo, degenerado, esquizofrénico y histérico. Tenemos que unificar las luchas, levantar la voz por Fernanda, por los periodistas, por Miroslava, por todos y cada uno de las personas que han sido víctimas de esta escalada de violencia capitalista que inunda México, de esta esquizofrenia colectiva que vive México y de esta degeneración de nuestro Estado, que más que un Estado de derecho como pregona la derecha populista, estamos viviendo francamente en un Estado fallido donde México no puede con todo esto que está sucediendo. Todo se salió ya de control para el Estado, para las instituciones. Esto ya no está funcionando. Es momento de cambiar el sistema y cambiar al Estado de raíz, porque no podemos seguir con tantos muertos, con tantas muertes, con tanta inseguridad, con tanto dolor, con familias destruidas, con tanto llanto, con mares de sangre y de lágrimas en nuestro México. Es el momento de preguntarnos qué vamos a hacer como sociedad, qué vamos a hacer como mexicanos, qué vamos a hacer como mexicanas, todos y todas, qué vamos a hacer contra esta violencia y contra este dolor. Es el momento de decir ya basta, de sumarnos todas las voces, primordialmente la de las mujeres en contra de estos feminicidios. Es el momento de decir ya basta y de que se aclare todos los problemas que están derivando de esta falta de sensibilidad política y social del sistema y del Estado,
Es el momento de unirnos todos en una lucha y que no haya más feminicidios, que no haya más dolor, que no haya más sangre y más lágrimas en nuestro México. Agradezco a Beth el espacio que me brinda en su programa, espero sus comentarios y que todas y todos podamos enriquecer este tema. Muchísimas gracias, hasta la siguiente cápsula y estamos en contacto.